Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la noche del viernes 13 de julio de 2018, un día como hoy, pero de 1989. Fueron fusilados 4 militares cubanos, uno entre ellos estaba el general Arnaldo Ochoa Méndez. Y otro día como hoy, 13 de julio, pues, pero de 1994, se cometió uno de los crímenes más horrendos que recoge la historia de Cuba, el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Usted prepare sus preguntas, afile sus comentarios. Esto es Juan Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Gracias a las personas que están conectadas, también a los que están por conectarse, a todos les pedimos por favor que compartan este programa. Gracias por supuesto también a nuestros anunciantes, a Don Camarón, ese lugar tan placentero donde se come de maravilla y hacen realidad el eslogan que tienen a su entrada y dice: si no hay pescadería no hay pescado fresco. Allí no solo hay pescadería y hay pescado fresco, también hay un grupo de trabajadores que le atienden de maravilla y le hacen sentir el verdadero marajá del Capurtala. También gracias a My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de los Estados Unidos. Exacto, ese mismo número. Y no solo les pedimos que lo canten para que se les pegue, también visítelos para que se pongan en manos de esos verdaderos profesionales que harán de su figura una imagen de revista. Así que no lo olvide, visítelos. También especiales agradecimientos a Community Health and Wellness, la clínica del pueblo, el lugar donde usted podrá dar solución a todos sus problemas de salud mental, medicina primaria, psiquiatría, cualquier tipo de rehabilitación, medicina deportiva y muchísimo más. Si no tienes recursos, si los tienes, si eres indocumentado, no importa, allí recibirás la atención que mereces. Solo tiene que contactarlos llamando al 305-541-5245. Están en Eureka, en Miami y en Hialeah. Por cierto, este sábado a la 1 de la tarde estarán repartiendo alimentos a todas aquellas personas que lo necesiten. Acérquese y lo verá. Todo tiene que llegar al 1671 del West de la 37 calle en Hialeah. Para más información, contáctelos al 305-541-5245. Y muy buenas noches, Rafael. Buenas noches, Juan. Gracias. El primer comentario es de Sadiel, pero no sé si leértelo o no, porque ya me está cayendo mal de nuevo ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, muy buenas, saludos. Esta vez a Juan primero. A ver, porque después de tanto tiempo diciéndome... ¿Por qué metes esta marcha atrás ahora, Sadiel? No se vale. Hoy no le leo ni un comentario, Sadiel. Dice Magali Mena, buenas noches. Cuco Ganabrava. Saludos, Rafa y Juan. Me encanta la música del minuto. A mí también me da tremenda alegría. Yo siempre estoy bailando aquí. A mí también me gusta mucho la música que escogió Rafael. Y esa es la realidad. Y sí, me gusta mucho. Milagro desde Irlanda, buenas noches. Con cariño para Rafa y Juan. Qué lindo, Milagro. Todas las noches con nosotros aquí. Gracias, Milagro. De verdad, mira, un brindis para acá desde la distancia. Y Carlos Fernando Mendoza Núñez nos manda saludos desde Cartagena, Colombia. Ay, gracias por estar conectado desde Cartagena, Colombia. Y nada más nada, Sadiel se ríe, no sé si debería leerle algún otro comentario. No le leas más. No hay ni anécdota para Sadiel. No hay nada para Sadiel. En fin, vayamos al punto. El 13 de julio de 1989, el Estado cubano se convierte claramente en un Estado criminal. Y no lo digo por los lazos de simpatía que me unían al general Arnaldo Ochoa y de amistad
a toda esa familia, a todas, totalmente a todas. No, lo digo porque si bien el Estado cubano, como cualquier otro Estado, pues cometen algunos actos criminales legalmente condonados por la razón más grande del planeta, la razón del Estado, los cañones del Estado, los cañones del rey, pues el fusilamiento de estos militares cubanos en 1989 implicó el uso excesivo de la fuerza, el comprometimiento de la dirección del país y del Consejo de Estado y de Ministros en pleno, y por sobre todas las cosas, bueno, al utilizar la ley para justificar un acto que sí se estaba cometiendo, pero se estaba cometiendo con la anuencia del autorizo de las altas autoridades, pues se estaba cometiendo entonces un crimen tipificado como asesinato jurídico. En ese punto... Espérate, Juan, que hay 3 saludos más. Diga. Dice Andy Enrico, saludos a Rafa y abrazos para Juan. Gracias. Sergio González dice saludos amigos y Jesús Hernández dice saludos monstruo. Eso es para ti. Sí, no me imagino, porque monstruo soy yo. Sí, el más feito eres tú, así que te toca a ti. Dale. Se la vi. Bueno, no se la he visto y ni quiero. En fin, sí, ha sido un crimen. Yo creo que el año 89 marcó las pautas para que todos pudiéramos ver, o al menos el Estado cubano se declaraba públicamente con estos actos un Estado criminal. Lo vimos a partir del 89, pues vimos ciertos cambios. Antes sí existían determinados excesos, está claro. Conocemos fusilamiento, conocemos un montón de cosas que conocemos, pero no desde ese punto que el Estado tomara partido tal cual en este tipo de crimen. Y es el caso del hundimiento también del remolcador 13 de marzo. Sucede exactamente lo mismo, porque aún cuando los pasajeros del remolcador estaban violando la ley, pues la respuesta del Estado fue un acto alevoso, desmedido, una respuesta del gobierno muy desproporcionada al delito cometido y violatorio totalmente del derecho internacional. Es un asesinato porque es de noche, se hizo en alta mar, contra personas totalmente indefensas, y es un crimen premeditado porque la decisión de agredir ferozmente al remolcador 13 de marzo pues fue tomada con anterioridad. De eso vamos a estar hablando hoy también un ratico con uno de los cubanos que perdió en esa barbarie, en ese crimen, en esa masacre, perdió a 14 de sus familiares. Entonces, o sea, el secuestro, el robo de remolcador pudo haber sido evitado porque en ese entonces el remolcador iba, antes de salir, las autoridades cubanas ya sabían de qué lo que se estaba preparando, ya sabían de dónde iba a salir el remolcador, ya sabían todo y pudieron perfectamente haber evitado esta masacre que cometieron con la anuencia del Estado, con la autorización del gobierno, porque todos sabemos que al salir de la bahía de La Habana, por ahí por la playa del Chivo, pues ya estaban las Griffith mirando todo lo que sucedía y no intervinieron. ¿Hasta cuándo? Hundieron el remolcador y entonces sí fue que se acercaron a, no sé si usar la palabra salvar porque no creo que sea la que cabe, pero a sacar a las personas del mar, a los que quedaron vivos los sacaron del mar y a los verdaderos criminales pues estuvieron totalmente libres, no sucedió absolutamente nada con ellos. Y los involucrados, los sobrevivientes de esa masacre, pues estuvieron presos. Y bueno, sabemos que la ley penal, o sea, el Código Penal cubano, establece que el homicidio se persigue por oficio. Y es bastante curioso el hecho de que nunca, así cuando la ley penal, el Código Penal, establece que el homicidio se persiga de oficio, nunca se ha radicado una causa contra ninguno de estos homicidios
específicamente de este homicidio múltiple, que le quitaron la vida a varias personas, incluido a 10 niños. Intentaremos hablar ahora con Jorge García, un cubano que perdió, como le estaba diciendo, a 14 de los familiares en este horrendo crimen que se cometió en la Bahía de La Habana. Si puedes, Rafa, Juan, sí. Yandy Enrico dice, interesante el tópico, dice, auxiliar a las personas, esa es la palabra. Auxiliar a las personas. Bueno, es que yo siento no, esa es la realidad. Si cuando los tres Polarus estaban agrediendo con bandazos y con chorros de agua, que dicho de esa manera puede parecer hasta muy simple, pero no, la potencia de esos cañones de agua es realmente mortal. Así que, mientras eso estaba sucediendo y estaban masacrando a las personas allá adentro, los dos Griffin fuera de la Bahía de La Habana estaban observando perfectamente todo lo que estaba sucediendo y no intervinieron en ningún momento. Entonces no estaban salvando vidas, estaban siendo cómplices de ese asesinato. Luego, cuando el Polarus ataca, agrede al remolcador 13 de marzo y este se hunde, recordemos que arriba, ¿cómo se llama la parte de arriba de los barcos? En cubierta había personas que fueron, prácticamente borradas de ahí con los chorros de agua y los golpes que le dieron al remolcador. Pero debajo en los camarotes estaban las mujeres con los niños, o la mayoría de las mujeres con los niños. Ahí se estaban protegiendo. Y cuando el remolcador se hundió, el golpe de agua fue tal que las personas no pudieron abrir las escotillas, no pudieron abrir las puertas para salir a salvarse. Y lo último que se escuchó en las horas de la noche de ese 13 de julio, pues fue los toques de las personas, de las madres, de los niños, de las personas que habían ahí encerradas, desesperadas, tocando contra las puertas, tocando contra los hierros del remolcador, y nunca fueron escuchados. Entonces yo no creo que estaban salvando vidas. Ellos fueron ahí para tomar presos, detenidos, a los pocos sobrevivientes que hubo, y para tener un caso legal en contra, para construir un caso legal en contra de los masacrados. Pero yo no creo que la palabra sea salvar vidas. Dice Fernando Delgado que es un asesinato premeditado. Y Fran Porro dice que dieron órdenes de hundirlo, que los masacraron. Sí. Por otro lado, Cuco Canabrava dice, he visto varias veces el juicio de General Abrantes y no me cabe duda de que Fidel y Raúl sabían todo del tráfico de drogas. Incluso conocí a Pascual Martínez Gil y me lo dio a entender entre lenguas. Ya, sí, claro, yo también conocí a Pascual y a su hijo y a toda esa familia, vivían muy cerca de mi casa en Cuba, y a mí no me cabe ninguna duda de que todo lo que estaba sucediendo en Cuba hasta el año 89, pues era autorizado por la más alta dirección del país. En este momento estoy diciendo Fidel y Raúl Castro, porque, bueno, dígame usted, ¿quién puede mover tanta cantidad de recursos sin la autorización previa del comandante, el ex comandante en jefe? Eso era imposible. Segundo, las Fuerzas Armadas también estaban al tanto de todo aquello, porque tienen radares, porque tienen eso, todo un montón de recursos para detectar un trasiego de lanchas rápidas y esas cosas. Entonces, por supuesto que estaba involucrado también, al tanto también de todo este tipo de cosas, tenían el autorizo de General Raúl Castro. Eso no hay duda, es imposible negarlo. Lo que sucede es que actuaron rápido y decidieron inmolar a uno de sus mejores generales, a uno de sus más leales hombres, que fue el general Arnaldo Ochoa. Entonces sí, es un crimen de Estado totalmente clasificable. Bueno, déjame llamar a Jorge. Mientras te leo un comentario. Sí. Henry Estrada Torres, da dolor saber todo esto y da pena y rabia las cosas que hicieron estos señores.
Voy a poner la foto de... Sí. Por favor, deje su mensaje para 78647000119. Bueno, estoy intentando comunicar. Él está ahora mismo en la misa que se está dando en la ermita de la catedral para recordar a las víctimas, entre ellos a 14 de sus familiares, porque no olvidemos que uno de los cañonazos de agua que lanzaron sobre sobre esa gente que estaba en la cubierta era uno de sus hijos, de su hija. Dice Linet David que lo que pasó con Ochoa y demás es que se le estaba yendo de las manos. Y Andy Enrico dice, bueno, acuérdate que en Cuba todo el mundo hace las cosas a escondidas de los jefes. También la mayoría roban al gobierno. Sí, pero sí, claro, en Cuba se hacen muchísimas cosas a espaldas del gobierno, eso es verdad, todos lo sabemos, se roba y todo ese tipo de cosas, pero una cosa es mover un saco de azúcar o mover dinero de una tienda TRD y otra cosa es mover recursos, mover aviones, mover lanchas, eso sin el consentimiento del Estado, eso en Cuba es imposible. Entonces, vamos, sí, yo puedo entender que hay muchas cosas que en Cuba suceden a espaldas del gobierno, donde el gobierno, pues realmente, aunque a veces se le echa la culpa, no tiene el 100% de la culpabilidad y a veces tampoco ni siquiera es cómplice, pero en este caso sí, en este caso sí. No contesta, está en la misa. Un segundito, espérense, que yo hablé con él esta mañana y él me dijo que iba a estar en la misa. Así que, no obstante, seguimos conversando en lo que nos podemos contactar con Jorge García más. Sí. Dice Henry Estrada Torres, por Dios, esto no viene al caso. Estamos hablando de un hecho de muerte y que nunca se pagó. No sé por qué lo grabó. Bueno, es cierto, son varios homicidios, no uno. Fueron varios homicidios, entre ellos el de 10 niños que nunca se pagó. Los culpables andan sueltos. Los culpables, los verdaderos culpables. No solo los que autorizaron, que también tienen una carga de responsabilidad impresionante. No, estoy hablando de los que apretaron el gatillo, de los que lanzaron los remolcadores, los otros Polaris contra el remolcador 13 de marzo. Pues esos están libres. Dice Fran Porro, querían dar un escarmiento y mataron a personas inocentes. Pero ese es el punto, yo también creo lo mismo. Desde mi ignorancia, ¿cuál es su mensaje para 7864700? Bueno, este señor Jorge García más nos puede contar perfectamente la historia. Ahora, estos remolcadores fueron comprados en el escampo socialista por la persona que iba manejando o que ideó robarse. Vamos a poner robarse, está bien, es correcto, es un delito lo que estaban cometiendo. Eso no lo pongo en duda. Ahora, la respuesta del Estado fue excesiva. Superó por mucho la agravante de robarse un barco cargado de personas. Pero este señor fue la persona que estuvo en Europa comprando los 3 Polaris y uno de ellos, este remolcador 13 de marzo. Los llevó a Cuba. Imagínense que es como comprar las balas con las que usted mismo lo van a fusilar. Este señor compra estos 3 remolcadores, los usa en Cuba. De hecho, estuvieron probando, haciendo varios viajes con este remolcador el 13 de marzo, este piloto, y bueno, todo estaba funcionando. El remolcador llegaba perfectamente a Estados Unidos porque es un cargado de personas, porque con estas personas que iban dentro del barco, pues como mucho llegaba hasta las 6 toneladas y eso es
el remolcador es capaz de alar hasta barcos gigantes que pesan muchísimo más de las 6 toneladas, pesan 30, 40, 50 toneladas. Entonces él llegaba perfectamente y era un barco muy marinero. De hecho, los trajeron de Europa a Cuba. Cuando los compraron, los trajeron navegando. Entonces estaban probados en mar abierto. Porque hay algunas teorías que he escuchado sobre que describen que el remolcador no podía y que era un crimen haber sacado a esas personas y llevarlas a 90 millas o a cualquier otro lugar por alta mar con ese remolcador que están diseñados para navegar dentro de un puerto. Y no es así. Esos 3 remolcadores, esos 4 remolcadores que fueron comprados por la propia persona que perdió la vida, que mataron, porque en el momento que ellos están intentando salvarse de las agresiones de los otros Polaris en lo que las Griffith estaban mirando, porque la verdad que durante todo el tiempo de las agresiones estaban mirando las Griffith, pues este señor, al ser tan agredido, el remolcador decide entregarse, decide poner fin a la aventura y entregarse para no poner en riesgo la vida de los tripulantes y de todos los que iban dentro del remolcador. Y dejó el cuarto de máquina y bajó a los motores. Y en ese momento otro de los chorros de agua pues lo desaparece, cae en el mar y pierde la vida ahí. Esa es la historia que hemos estado averiguando y hemos estado corroborando de que realmente fue así. Así que sí, fue un asesinato, pues, uno de los más crímenes. Por favor, deje su mensaje para 78647. Bueno, después hubo según la prensa oficial de entonces, dice que el barco Mercurio estaba en Talla Piedra, vio, para ocultar que el gobierno lo sabía de antemano y que pudo haber evitado la salida del remolcador, y evitar todas las vidas que sacrificaron, pues la prensa oficial dice que el capitán del Mercurio ve salir al remolcador 13 de marzo del puerto Araceli Iglesias, pero eso es absolutamente imposible, porque si usted coge un mapa y mira el puerto de La Habana, Talla Piedra está acá y Araceli Iglesias está aquí, pues el embarcadero de la Araceli Iglesias no se ve de un lado a otro, así que eso es imposible. Todos saben ya, la historia ya es más que contada, que los otros 2 Polaris estaban escondidos detrás del puerto de Araceli Iglesias, y la táctica que querían usar era ir sacando al 13 de marzo y con los otros 2 Polaris empujarlo hasta la pequeña ensenada que hay en la bahía de La Habana, donde está la vigilia, el restaurante ¿cómo se llama el restaurancito que hay ahí donde antes había una discoteca? 800 ese ahí. No. Abajo de los 3 reyes, los 4 reyes, ¿cómo se llama? No recuerdo. El lugar ese ahí donde está, que es una ensenadita, una pequeña ensenadita de la parte del morro, un poquito abajo ahí, donde está la vigilia, la pequeña, no recuerdo ahora. A esa ensenada lo iban a empujar. Y el capitán, el que iba pilotando el 13 de marzo, pues en una proeza, pues pudo evadirse y salir del puerto. Así que saliendo del puerto de La Habana, tomando hacia la derecha de quien va pilotando. 1830 dice Iván Gómez. No, estamos hablando del puerto de la bahía de La Habana, no de acá de 1800. No, del otro lado, la bahía del puerto, la avenida del puerto por allá. En el puerto, la bahía de La Habana. Mira, dice a la Divina Pastora. La Divina Pastora, voilà, ahí. A esa ensenadita era que iban a obligar, iban a empujar al 13 de marzo para ahí coger los presos y armar todo el rollo. Pero el capitán del 13 de marzo pues logra
salir, al evadir toda esa maniobra, y sale por la bahía de La Habana hacia la playa del Chivo. Todos saben dónde está, entre el Morro y La Habana del Este. Un poquito más adelante, ahí fue a las más o menos 3, 4, 7 millas, donde sucedió ya las embestidas más crueles, más fuertes, porque hasta ahora habían dado tratazos y cañonazos con agua, pero realmente era para llevarlos ahí. Pero en ese momento, en alta mar, donde ya estaban los Griffin mirando y armados, sí ya se armó, le empezaron a golpear y le empezaron a disparar con los cañones, y bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. Casi todas las vidas perdidas, 10 niños desaparecidos, uno de los cañonazos con agua, y dicho así parece hasta amable, es decir, fue chorros de agua. Sí, pero chorros de agua muy potentes que son capaces de derribar hasta una pared. Entonces, bueno, esos fueron los que separaron, uno de esos chorros de agua separó de los brazos de su madre a un niño que se llamó Juan Mario, de 9 años, y es el nieto de este señor que estamos intentando contactar. Dice Cucu Canabrava, hubo mucha complicidad con todos los que ejecutaron, los que vieron y los que ordenaron. Todos son asesinos por iguales. Los que en diferentes formas todos cargan con ese crimen. Sí. Y dice Ernesto Abreu, 6470. cualquier Dime. cubano hubiera querido estar en el remolcador en ese momento. ¿Cómo? Cualquier cubano hubiera querido estar en el remolcador en ese momento. Salir del país ha sido una meta para muchísimos cubanos, se sienten en una gran prisión. Y más en ese momento, recordemos Y dice todo lo que estaba Milagro, sucediendo en el año 94. Dice Milagro, ¿cuánto más tenemos que permitir y hasta dónde? Los cubanos están ciegos y sordos. No Sí. tienen sangre. Sí, desgraciadamente, Por favor, deje. yo no pido sangre, yo Dice- pido justicia, la Dice verdad. Consuelito, dice, de hecho, los chorros de agua son antimotines. No, son más fuertes que los que usan las campañas antimotines, los tanques antimotines, los armamentos antimotines, estos que vemos en las manifestaciones, que meten los chorros de agua, eso. Esos chorros de agua sí son para empujar personas, están diseñados para eso, tienen una gran fuerza, pero no matan. Estos otros sí. Por favor, deje su mensaje para 78. Bueno, nada, no nos contesta, estaremos intentándolo, así que sigamos conversando, no hay ningún problema. Podemos estar conversando un rato en lo que hacemos comunicación con Jorge García Más. Imagino que esté bastante dolido. Todos podemos imaginar que una persona que pierde 14 familiares en un acto como ese, pues un día como hoy no le debe ser muy agradable. Me imagino que un día, los 13 de julio, para este señor quisiera borrarlo del almanaque. Y eso, sabemos todo lo que significa. Dice, Por favor, deje. prohibido olvidar cubanos. Y dice Chichi Torres, ¿cómo pudieron hundir ese barco con lo que pesaba? A ver, son 3 barcos iguales, 3 Polaris, los 3, googlealos, son 3 barcos iguales. Uno de ellos es el remolcador 13 de marzo. Están saliendo, le están dando 3 barcos con la misma potencia de él. ¿Es un pedazo de hierro? Sí, es un pedazo de hierro, pero los otros 2 que le están dando también son pedazos de hierro. Uno se le pone en posición flecha, o sea, para obstruirlo a la salida del puerto de La Habana, de la bahía, después de la playa de Chivo, por ahí ya les comenté, y saliendo, uno se le pone en flecha y los otros le empiezan a dar y a tirar y a dar y a tirar. En el momento en que a él le empiezan a dar, que ese fue el golpe ya más desastroso, cuando ellos dicen... Dice Conso que le mandes el número por privado para irlo llamando en lo que tuvo. No, yo lo sigo llamando. Por favor, deje. Yo se lo mando ahora por privado, sí. Dime, Rafa, sí, sigue leyendo para... No, le estabas explicando cómo pudieron hundirlo, o sea... Pues...
Lo hundieron así. Entonces, la última agresión le van a tirar, dicen el gobierno cubano en la nota de prensa que de ese entonces, que bueno, como ya dije, que el Mercurio, que es un barco que hacía trasiegos del puerto de La Habana hasta Talla Piedra, con mercancía, llevando grúas y ese todo, materiales de construcción, él dice que lo ve allá. Cosa imposible, porque de la Araceli Iglesia a Talla Piedra es imposible ver, no se puede ver. Busquen mapa. Usted después diga que yo soy un mentiroso, haga lo que quiera, pero yo le estoy hablando de los hechos. Y le están dando estos golpes al remolcador 13 de marzo, y el último disparo dicen que se lo van a hacer a la chimenea, que en este tipo de barcos la chimenea no está arriba, sino está a ras de mar, para que fluya el vapor y se vaya. Y ahí fue donde le tiran, y cuando le tiran a ese lugar y le dan el golpe tan fuerte, pues el barco ya así se parte, y en unos minutos se hundió con todas esas personas a bordo, y algunos que no sabían nadar, y aunque supieran nadar, es complicado, usted sabe, se hunde un barco y hace ese efecto de succión, y ahí, bueno, pues se hundieron a margen de esas personas que estaban dentro de los camarotes, y que por el golpe de agua que entró al barco, pues no pudieron ni siquiera salir. La puerta, las escotillas no abrían, la fuerza del agua era muy fuerte, porque el golpe que le dieron por donde supuestamente no, por donde estaba la chimenea, pues fue muy grande, y el agua, un golpe de agua, un chorro de agua como el de las películas, así que usted ve, pero multiplicado por 10, y no tenía efectos especiales para nada, ni cosas por el estilo. Y bueno, eso fue lo que hundió al barco con todas las personas. Emilio Díaz y todos los que firmaron aquella carta famosa también son cómplices de aquellos asesinatos. Sí, lo que pasa, José Ángel Parra nos manda saludos desde Houston. Lo que pasa es que esa carta que estás hablando ya es de la otra lanchita de Regla que se intentaron robar aquellos muchachos, donde mataron, fusilaron a los 3 negritos, y todavía hoy están cumpliendo Harold y Michael Aramburu, que yo personalmente lo fui a ver al Combinado del Este, estuve conversando con ellos, y sí, todavía están pagando la pena de cadena perpetua, que fue a lo que fueron fusilados, a lo que fueron sancionados. Los otros 3, por ser negros, pues sí, eso ya sabemos la historia, que fueron fusilados. Tengo entendido que algunos familiares de ellos todavía están por. Dice Iván Gómez: recuerdo ese día, antes salieron otra lancha de Regla y las personas corrían por el malecón queriendo alcanzar la lanchita de Regla. El gobierno esa vez estaba asustado y empezó a patrullar las calles con jeeps del ejército y ametralladoras. Iba en una guagua de Alamar hasta el Vedado y le cayeron a pedradas. ¿Cómo lee? Estaba leo, dice. Recuerdo ese es Iván Gómez. Dice: recuerdo ese día, salieron otra lanchita de Regla y las personas corrían por el malecón queriendo alcanzar. Para un segundito, 2 segunditos. Sí, no sé si recuerdo, yo también lo recordaba. Lo recuerdo que no es exactamente ese día, pero por muchos días durante ese tiempo, durante ese año, pues a cada rato sonaba una bola o una voz, y la gente iba para el malecón corriendo para allá, para la avenida del puerto. ¡Ay, se robaron otra lancha! Y se armaba la corredera. Ya sabemos que los cubanos todos, desgraciadamente, o casi todos, lo tiramos a mofa, y se burlaban mucho de tema, y hacíamos hasta cuentos con todas aquellas cosas, pero la realidad es que perdieron la vida, y la agresión del gobierno cubano es imperdonable, al menos desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del derecho internacional, que al final es lo que juzga esas cosas. Él siguió en ese comentario, dice: el gobierno esta vez estaba asustado y empezó a patrullar las calles con jeeps del ejército y ametralladoras, que él iba en una guagua de Alamar hacia el Vedado y le cayeron a pedradas. Sí, te creo. Dice Chichi Torres te pregunta que qué justificación dio el gobierno cuando se hundió. ¿Cómo? ¿Qué justificación dio el gobierno? El gobierno lo dio como un escarmiento. De hecho, las personas que salvaron su vida, que lograron salvar su vida, estuvieron detenidas durante un tiempo, y bueno, pero los culpables, ni los culpables que autorizaron, ni los culpables que dispararon, pues ninguno pagó absolutamente nada. A veces muchas personas dicen que, sobre todo los que creen en Dios, afortunadamente, pues dicen que
que las personas que hacen el mal lo pagan. A veces yo creo que Dios está mirando hacia otro costado cuando suceden estas cosas, porque ninguno de los culpables de este ni de otros tantos crímenes ha pagado absolutamente nada. Dice Hugo Canabrava, aquí en el Bronx, New York, hay un cubano que participó en el robo de la lanchita de Regla. Es que en ese tiempo, creo, fue la peor situación económica en Cuba y las personas estaban desesperadas. Sí, según el grado de complicidad, en el caso de la lanchita de Regla, algunos fueron liberados, algunos fueron multados y otros simplemente, bueno, fusilados, como vimos. Y Harold y Michael pues todavía están presos porque le echaron cadena perpetua. Personalmente fui a verlos al Combinado del Este, conversé con ellos y de vez en cuando tengo alguna relación por carta o por email o por Facebook, por el Messenger de Facebook con su madre que bueno, todos los días pasa un vía su crucis realmente para poder llevarle algo de comer a los dos muchachos que están en el 47, o sea, la parte de mayor seguridad del Combinado del Este, y comen y ven la televisión y todas esas cosas encadenados. Yo personalmente los vi, o sea, doy fe de lo que estoy hablando, que los vi como los movían, atados a la cintura, como vemos en las películas y todas esas cosas, pero yo ese día los vi con muchachos de 20 años, 22 años tenía en ese entonces, y los vi, me dio muchísima tristeza. De hecho, cuando los presos en el Combinado del Este, el resto de los presos del Combinado del Este, por razones políticas o no políticas, lo pueden visitar sus familiares, era en el comedor, así cuando tú entras a la derecha, no. A ellos los tuvimos que ver, cuando entras, doblabas a la izquierda, los que han ido al Combinado del Este saben que hay una escalera, entras y hay un comedor donde se hacen las visitas, pues no, había que entrar a un pedacito. Y en otra celda que tienen ahí, era donde teníamos que ver, una celda que era no más de 3 metros por 1 metro, así, con un banquito. Aquello fue terrible la verdad. Dice Lola Camacho, yo recuerdo eso con mucho dolor y lloré mucho porque oí el testimonio de alguien que estuvo ahí. Dice Leonardo Fernández, esto era un accidente, dijo el gobierno que había sido. Y Chichi Torres te dice, el gobierno lo hizo en escarmiento para que no se robaran más lanchas. Pero ¿qué dijo el gobierno? ¿Que por qué se hundió? No, el gobierno dijo que había actuado para... No, el gobierno no dijo nada que si fue un accidente ni cosas por el estilo. El gobierno dijo que este capitán del buque, busquen la prensa, está en Google, está en internet. El capitán del Mercurio había visto cómo se robaban el barco, o había visto un movimiento sospechoso del barco. ¿Por qué? Porque el barco sale de noche y sale, el 13 de marzo sale de noche y sale con las luces apagadas. Y aunque este era su capitán, y aunque este señor había hecho varios movimientos, esa noche sale con las luces apagadas. Por supuesto, para evadir todo lo que sabemos que estaba evadiendo. Y que espero que pueda... Era mejor que hubiese cumplido algún tipo de responsabilidad como piratería o cualquier otra cosa, pero no esto. O sea, la agresión del gobierno, la respuesta del gobierno cubano superó por mucho cualquier justificación, porque no solo actuó de manera alevosa, sino también lo hizo de noche, lo hizo en alta mar, lo hizo contra personas absolutamente indefensas. Entonces, no. Pero el gobierno cubano dice que el capitán del Mercurio lo ve. Y entonces él es el que llama a Capitanía de Puerto. Y entonces Capitanía de Puerto intenta parar al 13 de marzo. El 13 de marzo entonces evade. Y en respuesta ellos lo agreden. No, ellos nunca evadieron que habían agredido. Lo que pasa es que minimizan la agresión que hicieron como si estuvieran protegiendo, bueno, pues, la propiedad del Estado. Y dentro de la propiedad del Estado, pues entonces están también dando un escarmiento para que en ese momento, ya sabemos todo lo que estaba sucediendo en ese momento, era una respuesta lógica para parar los ánimos de las personas que estaban al tanto de las salidas del país. ¿No? Ya sabemos todo lo que vino al traste con todo aquello, el maleconazo y después la apertura que dio Fidel Castro para que las personas salieran no en avión, sino en balsa, igual que para que se ahogaran en alta mar. Pero eso fue lo que sucedió. Juan dice, Milagros Medellín te pregunta, Juan, ¿cómo no te mataron por ser tan curioso? Los Castros no perdonan a nadie.
Sí. Por favor, deje su mensaje para 786. Sí, desde niño, pues en el libro que publiqué hace algún tiempo, Memorias de un soldado desconocido cubano, y que es una mofa a mí, porque realmente pagué por ello, pero me estaba burlando de mí mismo, pues sí lo puse, que mis primeras inquietudes, pues eran básicamente las normales que tiene cualquier ser humano. Yo estaba becado, aunque vivía, nunca lo he negado, aunque vivía de alguna manera dentro de una burbuja de poder, pues estudiaba en una escuela normal, estuve becado en una beca como un montón de cubanos, y entonces, claro, tenía una doble vida y una doble intención, no una doble moral, pero sí una doble intención, una doble vida, que una contradecía totalmente la otra, y me cargaba de interrogantes, y cada vez que hacía determinadas preguntas de por qué mis amigos pues no tenían determinadas cosas, por qué X, lo que fuere, pues nunca obtuve respuestas que buscaba. Y buscando las respuestas, pues terminé más visto por el propio gobierno cubano, por el mismo Raúl Castro, que prácticamente nunca lo puedo negar, fue en un tiempo como mi segundo padre, pero así sucedieron las cosas. Ya saben, las cosas marchan bien en Cuba hasta que un día marchan mal. Dice Fran Porro que los mismos que dieron las órdenes de tumbar las avionetas de Hermanos al Rescate dieron las órdenes de hundir el remolcador. Los Castros son los culpables. Y bueno, dice, la avioneta, de eso vamos a hablar en estos días, porque las avionetas, aunque es igual en este punto, es igual porque también hubo cierta violación por parte de los pilotos, eso es verdad, violaron el espacio aéreo y tal. De hecho, los cubanos que vivíamos en Cuba en esa época, pues vimos las pancartas. En algún momento, Raúl Castro estaba en el cuarto piso del MIFAR y le avisaron que estaban entrando las avionetas, y subió hasta el piso 20, y desde allí vieron perfectamente las avionetas entrar y tirar las pancartas, y ese día dijo, esto no pasa más, hay que tumbar a esa gente. Y después de eso, pues, sucedió todo lo que sabemos, pero no de la manera que sabemos, porque hay parte de la historia que a veces la leo y no fue exactamente así. Así que en estos días vamos a estar conversando totalmente de cómo sucedieron los hechos, visto desde el lado de Cuba, y con las armas que le dispararon, cómo eligieron el arma con que dispararlo, los cohetes que tumbaron la avioneta. Y también, sí, por supuesto fue un crimen de Estado, porque el Estado superó por mucho la agresión a que había sido sometido con estas avioneticas, que al final eran como palomas, entrando a un espacio aéreo reservado, es cierto, pero, y puedo entender que la carta de aeronáutica de algunos países de la zona, pues dicen que si penetras el espacio y te avisan y tú no contestas, pues están en derecho a derribarte. También la de Cuba, pero el punto es que bien podían haber obligado a bajar a esas avionetas, bien podían haber dado unas respuestas diferentes que no eran tumbarla de la manera que lo tumbaron. Exactamente el mismo punto del remolcador 13 de marzo, exactamente, en eso, salvando las grandes diferencias, el mismo punto, ¿no? La agresión supera por mucho, la respuesta del gobierno supera por mucho la agresión. Déjame ver si... Dime, Rafa, sigue hablando, sí. Dice que fueron, dice Iván Gómez, que fueron unos días de mucha tensión, que conoce una persona que es de las villas y hoy se encuentra en este país, que por la desesperación de salir del país, estando en el malecón, vio una balsa solitaria frente al malecón, y no fue una balsa, fue una goma de carro, y se lanzó a buscarla para poder irse, y cuando llegó nadando hasta la goma y la alcanzó, pero cuando llegó hasta ella, los que estaban amarrados a una soga, y empezó a alarla, y en eso venía enredada una persona ahogada. Sí, porque los balseros, yo recuerdo, bueno, he escuchado historias que se amarran a la goma para, si se caen por el mal tiempo, una ola o algo así, pues no perderse, no separarse mucho del resto de los que van en la travesía. Pero sí, pudo haber sucedido perfectamente en esos años. Ya sabemos todo lo que sucedía, ¿no? Era prácticamente abismal aquella cosa terrorífica que sucedió, y por lo que nadie ha pagado. Por cierto,
Por cierto, tengo entendido, todavía no estoy seguro, tengo entendido que una de las personas que formaba parte de la cadena de mando, en la decisión del 13 de marzo, ya sabes cómo funciona. Estos tipos, la seguridad del Estado o la inteligencia militar o quien fuere que atendía la zona del puerto, pues se entera de lo que iban a hacer estas personas con el remolcador 13 de marzo. En lugar de detenerlos, porque si querían detener realmente, tomar escarmiento, pues era la manera más fácil de detenerlos a todos, juzgarlos y se acabó, y no hubiesen perdido la vida y no los hubiesen tenido que asesinar como los asesinaron. Pues no, decidieron pues armar todo un plan y no sé qué. Y para hacer efectivo un plan en cualquiera de las esferas militares, pues existe una cosa que se llama cadena de mando. Esta persona pide autorización para ejecutar un plan X. El plan X pues sube al jefe inmediato superior de ellos, que tiene determinado poder para autorizar el plan o modificarlo. Y así va subiendo hasta que ese X que nunca vemos, ese X que es una entelequia, y por el que desgraciadamente a veces hoy todavía muchas personas dicen: acusa al gobierno cubano, acusa al gobierno cubano. No acusa al gobierno cubano, acusa a las personas que tienen que acusarlo, porque el gobierno cubano nadie le puede juzgar, porque es una entelequia, es algo que no existe. A las personas a quien hay que acusar. Pero bueno, en fin, ese X fue quien autorizó el plan de poner los otros polares, de agredir a este barco, de tumbar a esa gente, de matar, de asesinar a esa gente. Así fue como funcionó en el caso del 13 de marzo, así fue como funcionó con el caso de la lanchita de Regla y los 3 negros fusilados y los otros con cadena perpetua y todo lo que conocemos, con la complicidad de las leyes de las instituciones legales cubanas, que desgraciadamente ya sabemos que el gobierno cubano hace del Ministerio de Justicia su propio bufete colectivo, porque en ese instante, recordemos que una de las personas que estaba en la lanchita de Regla, estoy ahora hablando de la lanchita de Regla, 2 de las personas eran extranjeras, salieron de Cuba. En el Granma y en la prensa cubana salió el testimonio de estas personas diciendo que fueron agredidas, que si uno tenía un cuchillo, que si el otro no sé qué, y todo lo que leímos en aquel momento. Luego, cuando estas personas, las 2 extranjeras, las 2 muchachas, llegaron a sus países, creo que una era francesa y la otra suiza, o no recuerdo de dónde, hicieron una declaración que salió, que también está en la prensa, claro, en la otra prensa, no en los medios oficialistas, diciendo que nada de eso era lo que habían dicho. Entonces, ¿a quién creerle? No sé, yo desgraciadamente siempre le apuesto a las víctimas, pero no puedo poner en mi boca lo que no sé. Pero sí, yo creo más en la versión de Harold, a quien conocí, yo creo más en la versión de Michael Aramburu, a quien conocí en el Combinado del Este, que me contaron que de arma lo que tenían era 4 cuchillos de mesa viejos, y que hasta el capitán en ese momento se quería ir. Incluso el militar que después testificó también estaba, que era el que tenía la pistola, porque era militar y andaba armado. Que según dice él, lo presionaron y se rindió. Oye, una persona con un cuchillo va a presionar y usted se va a rendir usted teniendo una pistola. Por favor, no, a Martí con poemas no. Entonces, este señor sí testificó después diciendo que lo habían presionado. Pero según Harold y Michael, hasta este señor se había involucrado y había dicho: bueno, si hay que ir para Miami, pues para Miami nos vamos. Lo que pasa es que la gente cambia mucho las historias. Aquí, allá y donde quiera. La historia ya sabemos que es muy poco creíble ya. Déjame buscarlo por acá porque es que aquí me pica los comentarios del teléfono. Dice: un día se escribirá todos los asesinatos y acciones en contra del pueblo cubano por este régimen castrista que en nombre del pueblo ha cometido muchos por mantenerse en el poder y han arrastrado con ellos a muchos. Creo que Juan pudiera ayudar mucho por la oportunidad que tuvo de vivir, Cuco, de cierto modo en esa época. Cuco, gracias por tu palabra, pero desgraciadamente yo no creo eso. Yo no creo que la historia de Cuba se pueda rehacer, ni se pueda investigar realmente cuántos y cuáles fueron los crímenes realmente que se han hecho. ¿Por qué? Porque la mentira está de los 2 lados. Y la gente miente de los 2 lados. Pues si bien aquellos allá están defendiendo el poder, otros del lado de acá han ampliado, han jugado con todos nosotros, nos han manipulado también
¿Para qué? Pues para lucrar con la desgracia de todos los cubanos. Esa es la realidad. Si no queremos decir que los de aquí tienen razón y los de allá no, y que aquello es una dictadura, es verdad. Si queremos decir que aquellos son santos y que los de acá no sé qué, pues también puede haber, no santos, pero alguna realidad también hay. La culpabilidad se ha perdido o la queremos borrar. Esa es la realidad, creo yo. No estoy acusando a nadie porque no tengo pruebas de nada. Ahora, lo que sí sé es que mucha gente ha lucrado de la desgracia de los cubanos acá y mucha gente del lado allá también ha lucrado de la desgracia de los cubanos acá y allá. Eso lo sabemos. Dice Iván Gómez, vi estando en la playa del Golfito en Alamar, llegaron unas personas y tiraron sus balsas al mar. Cuando vi en la balsa que querían irse, yo mismo dije que era una forma de suicidarse. En ese grupo había una muchacha joven en estado que se montó en la balsa y se hicieron al mar. Al otro día, esa muchacha embarazada apareció ahogada en la orilla de la playa de Habana del Este. Esas son las historias de los cubanos que yo también me fui 2 veces. Bueno, me intenté ir 2 veces ilegales. La primera, afortunadamente, era de noche y afortunadamente la balsa se hundió cuando el agua estaba por aquí. Muchas personas de los que estaban en aquella balsa, que hoy andan por acá, iban con santos y dijeron que Dios nos había abandonado. Yo creo que no, que si Dios existe, ese día nos salvó la vida, pues precisamente hundiendo esa balsa cuando el agua todavía no daba por acá. La segunda vez que intenté irme, pues a esa vez viví algunas historias súper tristes, porque primero la manera, yo ya, como muchos saben, había pedido la salida 1000 veces de manera legal, había escrito, había marchado con carteles por la Plaza de la Revolución, había hecho un montón de acciones pidiendo mi salida del país y que se retirara el permiso de salida. Afortunadamente eso sucedió después. Y en ese desespero y en esa obligación, porque realmente tengo que decir que de alguna manera Raúl Castro fue quien me empujó a irme de Cuba, porque yo escribí varias cartas, las publiqué todas en internet para que nadie dijera que yo estoy diciendo ahora lo que no hice en su momento. No, yo publiqué todas las cosas en internet estando en Cuba. Y cuando nadie me contestó, porque eso sí, la Constitución, las leyes cubanas dicen que la institución a que usted le escribe está obligada a contestarte en un estado de tiempo, en un periodo de tiempo determinado por la ley. Pero a mí nunca nadie me contestó. Nunca nadie me contestó. Raúl Castro, haciendo uso de todo su poder, pues obligó a todas las instituciones a quienes yo le escribí. Estaba el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y varios ministerios que tenían competencia en el tema mío de la salida del país y nada, ninguno me contestó. Así que todos, obligados por Raúl Castro, pues violaron la ley. En ese punto yo estaba autorizado a salir de manera ilegal porque ellos estaban cometiendo un delito mayor que el mío. Entonces yo me enteré de alguien que estaba organizando una salida ilegal. Yo me sumé, me pareció una salida ilegal desde que llegué allí, desde que me fueron a ver a la casa y me dijeron, ¿tú te quieres ir por fin? Sí, no, sí, yo quiero irme de aquí. Y claro, no les dije quién yo era, porque si les decía quién yo era, ellos no querían. Y por mi nombre y por todo lo que ustedes saben. Así que les dije que sí, que yo me llamaba Andrés Rodríguez y me esperaban en el Parque Lenin, en la salida del Parque Lenin, a las afueras de La Habana, ahí entre las 8 vías, donde comienza las 8 vías, y allí tenía que ir vestido de blanco. Bueno, pues yo fui vestido de blanco y cuando vi aquello parecía una convención de brujeros, porque había más gente vestida, esa era la contraseña, más gente vestida de blanco allí que un desfile de las damas de blanco, mucho más. Así que llegó una guagua, nos montamos todos. A quien organizó aquello, me imagino que le pareció un buen plan. A mí desde que me monté, 60 y tantas personas vestidas de blanco,
con una paloma, con un no sé qué en la mano, de que pareciera brujería, santería, perdón, subirse en una guagua de turismo, porque la guagua de turismo era robada, y que saliera esa guagua de turismo recorriendo la isla entera hasta llegar a Bayamo. Eso me pareció a mí totalmente descabellado. Bueno, en fin, yo me puse mis espejuelos, me puse mi gorra y me hacía el dormir, no conversé con nadie durante toda esa travesía para no involucrar a nadie, porque sabía que si no cogían, pues la cosa no iba a terminar mal. No tanto para mí como para la persona que conversara conmigo y lo involucraran, de que él fue el que me obligó, me dijo, me vendió y todas esas cosas. Así fue como me lancé a aquella travesía. Y cuando llegamos, bueno, la guagua aquella, el autobús, que todavía era más descabellado, en lugar de ir por las 8 vías, desde aquí hasta allá, o por la carretera central, no, entonces se metía por los pueblos y esa cosa. Y yo decía, pero este hombre estará loco, ¿cómo va a hacer eso? Así llamamos todavía más la atención. Bueno, en fin, el señor no quiso pensar desde mi punto de vista, ¿no? Igual era un magnífico plan para él, y nos agarraron entrando en Manzanillo. En Manzanillo, nos agarraron entrando en Manzanillo, dicen que la salida era por el sur de Santiago de Oriente. Y cuando llegamos a Manzanillo, bueno, nos agarraron, la policía paró al guagüero, y el guagüero, en lugar, sabiendo que en Cuba todo es pagable, todo el mundo es sobornable, al menos todo ese tipo de personas, no quiso pagar y nos agarraron a todos. Nos agarraron a todos, nos metieron en una estación de policía y allí dormimos esas 2 primeras noches, o esa primera noche. Nos llevaron, nos quitaron los zapatos, los cordones, los documentos de identidad y todo eso, y nos detuvieron allí. Así que al otro día pusieron una oficina ahí maltrecha, donde había un oficial o un recluta o un muchacho joven que nos tomaba la declaración. Así nos tomaron la declaración. Yo en ese momento le di un nombre falso, le dije el mismo Andrés Rodríguez, y nos regresaron a la prisión a Los Calabozos, de aquello que parecía una estación de policía bastante maltrecha. Al otro día nos montaron en la misma guagua donde nos agarraron y nos llevaron entonces al Departamento de Seguridad del Estado de Bayamo, de la provincia contigua. Así, bueno, la provincia contigua no, el municipio vecino, pues ya sabemos que Granma es una sola provincia, a veces no me olvido de esas cosas, y nos llevaron hasta esta otra, a la seguridad del Estado de Bayamo. En Bayamo entramos, Bayamo yo lo conozco perfectamente, entramos a esa unidad militar, y allí empezaron a interrogarnos. Nos sentaron en un teatro grande y iban uno a uno, nos iban interrogando. Fue curioso porque la persona que le tocó interrogarme, pues está escribiendo, dice nombre. Usted sabe que callarse no es ilegal ante una declaración. El silencio no es ilegal. Lo ilegal es mentir, porque eso sí es perjurio. Entonces, el señor me estaba preguntando y me preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y yo ya, como ya ahí sabía ya que me iban a descubrir, pues le dije, yo me llamo Juan. Y me dice, ¿Juan qué? Bueno, mi nombre real es Juan. Así que le dije, Juan. Y el tipo, Juan. Y me llevó para atrás. Al rato me vuelven a citar. Y me dice, ¿usted se llama Juan qué? Y yo le digo, no, Juan Almeida. Y dice, ¿qué? No, Juan Almeida. Y dice, ¿qué? No, Juan Almeida. Y entonces se queda así mirando y me dice, Almeida, ¿y tú eres familia dirigente? Y yo le digo, bueno, sí, pariente. Y me dice, ¿qué tipo de parentesco? Hijo. Y el tipo agarró la máquina de escribir aquella y la lanzó, se asustó, no creyó lo que yo le estaba diciendo o qué sé yo. Y fue hacia su superior. Me dijo, espérate un momentico que esto ya se escapa a mi competencia. Se fue y regresó otro militar de más alta graduación. Me encerraron en un cuarto
en un cuarto que no tenía puerta, y que todo el que pasaba por ahí, por ese cuarto, me miraba así como diciendo, ahí está el bicho raro. Y miraba así, hasta la señora que limpiaba la estación de policía aquella, el departamento de ahí de seguridad del Estado de Bayamo, miraba así, oye, en fin, así descubrieron que yo era hijo de Juan Almeida Bosque, que estaba intentando salir de Cuba. Me enviaron, tuvieron la deferencia de enviarme un oficial de La Habana, que viajó hasta allá en un autobús, en un avión. Después nos fuimos para atrás, para La Habana en autobús. Y cuando llegó el señor ya al lugar donde yo estaba detenido, yo solo. Ya me habían separado del resto de las personas que estaban involucradas en toda aquella salida ilegal, que según la ley en aquel entonces pues no metían ya a las personas presas, los tenían presos 3 o 4 días para interrogarlos, para ver si, para seguir el tráfico de personas, más que todo no era para sancionar a las víctimas, que al final era lo que éramos, sino más bien para perseguir quién estaba detrás del tráfico de personas, quién había cobrado, a quién se le había pagado y todo eso. Pero bueno, en fin, a mí me sacaron de ese grupo y cuando llega este señor a interrogarme desde La Habana, me empiezan a hacer preguntas y no sé qué, que leyeron un papel. Y yo, por supuesto, le puse la realidad. Yo estaba pidiendo la salida. ¿Por qué me estoy yendo del país? ¿Quién es el originario el móvil originario de este tráfico de personas? Pues es Raúl Castro, porque yo me estaba yendo del país precisamente porque le escribí a Raúl Castro, le escribí a las instituciones y Raúl Castro no quería dejarme salir del país porque no le salía absolutamente de donde las oscuridades que ustedes conocen. Y bueno, en fin, me fui, me metieron para un hotel, en un hotel Bayamo. Ahí me metieron un cuartico, no, un hotel no, en una casita de visita ahí que había chiquita. Y entonces ahí me metieron un cuartico con un señor que no podía hablar. Y yo hablaba con él, oye, estoy aburrido, vamos a hablar, y entonces callaba, así como si fuera un robot. Y después, como ya no podía resistirse, porque él decía, bueno, dime la hora, o cómo tú te llamas, o cualquier cosa, es de día, es de noche, cualquier cosa que yo le dijera, el señor así, como todo un robot, pues entonces cerró la puerta y se quedó de la parte de afuera para no conversar conmigo. Así que yo estuve bastantes días y hasta que después me llevaron para La Habana en un bus, una guaguita personal, que fue curioso también, porque cuando íbamos para La Habana, ya saben las cosas como suceden en Cuba, porque todo en Cuba está raro. Me llevaban, ya yo no supe más de las personas que estábamos en la guagua, me llevaban a mí con 4 oficiales y el chofer. En ese momento íbamos por toda la autopista, hasta por toda la carretera central, toda la circunvalación de Bayamo para salir a la carretera central, para después tomar la autopista por allá por Cienfuegos. Y cuando íbamos saliendo de Bayamo, el jefe de todo aquel operativo que me llevaba hacia La Habana, pues me dice que si quiero miccionar, que si quiero orinar. Y yo le dije que no tenía ningún deseo. Y que si quería comer algo. Le dije, no, para nada, no tengo ninguna hambre. Pero seguimos. Cuando llegamos a la altura de Holguín, me vuelve a decir, oye, ¿quieres comer algo? ¿Quieres no sé qué? ¿Quieres orinar? Y yo, no, para nada, vamos a seguir. Pero ordena parar la guagua, para aquí, en medio de la carretera central, hace parar el autobús y me dice, bájate a orinar. Bueno, yo me bajo y me aleja un poco de... Esas son las cosas raras que suceden en Cuba, ¿eh? Me aleja un poco de la guagua. Él era un tipo muy serio hasta ese momento, muy agreste de carácter, y me dice, ya cuando estábamos alejados de la guagua, en medio del campo aquel así, orinando, y me dice, mira, yo tengo que decirte algo. No, dime. Yo leí todos los informes que han escrito de ti. Yo sé que tú eres una buena persona, eres un tipo, no sé si decir la palabra. Rafa, ¿se pueden decir más las palabras acá? Bueno, después de quitar dinero a YouTube. Bueno, entonces no. Dice que yo era un tipo muy... Y entonces
Por hacer señas no. Por la seña no. No, ya. Ok, que era un tipo muy no sé qué. Pero no de valiente, no está de valiente, sino cuando la gente dice enseñar de que, oye, qué tipo más buena gente, así. Y me dice, mira, por eso quise hablar contigo aquí separado, ¿sabes? La guagua está llena de micrófono, a ver qué tú dices por todo el camino. Pero por eso te saqué de la guagua y quiero decirte una cosa. Mira, en la guagua hay comida. Hay una nevera con juguito, con sándwich y este tipo de cosas que nos enviaron para la travesía. Pero hasta que tú no comas, los muchachos que van contigo escoltándote no pueden comer. Y ellos son reclutas y no han comido desde ayer, desde que nos dieron la orden, no han desayunado, no han hecho nada. Entonces yo te pido, si tú quieres no comas, pero cuando entremos a la guagua, por favor, y yo te vuelvo a hacer la pregunta, tú di que sí, que quieres comida y entonces ellos podrán tomar jugo. Y así, con esas ilogicidades que suceden en Cuba y esas cosas absurdas, pues cuando me monté en la guagua, pues ya sí me dijo, caminamos como 3, 4 kilómetros, 5, 10 como mucho, y dijo, ¿quieres tomar algo? Entonces le dije, sí, quiero tomar algo. Y los muchachos entonces ya fueron de los más contentos durante toda la travesía, tomando y comiendo y bebiendo de todas las tonterías que habían puesto ahí, que seguramente ellos nunca en su vida habían visto. Así que estaban muy felices de llevar un prisionero como yo hasta La Habana. Cuando llegamos a La Habana, y te lo voy a hacer este cuento rapidito, porque ya Rafa me está haciendo cold. Bueno, ya. Termínalo, lo deja la gente así, termínalo. Bueno, ya, cuando llegamos a La Habana, el muchacho que iba manejando nunca había entrado a La Habana, no sabía cómo se entraba a La Habana, pero a la altura, aquellos que son de La Habana y saben lo que le estoy diciendo, íbamos entrando por Vía Blanca, a la altura del, ¿cómo se llama el complejo deportivo que está ahí? ¿Cómo se llama? No. Richie, ¿cómo se llama lo que hicieron para los Panamericanos? La Villa Panamericana. Ya, gracias. A la altura de la Villa Panamericana, ya empieza a sonar la planta del autobús diciendo, ¿usted va con el objetivo? ¿Cómo va el objetivo? Y yo lo vi atrás. El objetivo, sí, el objetivo está bien, el objetivo está saludable, sí. Porque venía un médico también que cada rato me tomaba la presión. Entonces, ¿el objetivo está saludable? Sí, el objetivo está saludable. Bueno, cuando entren a La Habana lo esperamos en el Hotel Coiba. Ahí va a haber un Hyundai, no recuerdo ahora el color, que los está esperando y le va a hacer una seña y entonces usted lo sigue, que es donde vamos a meter preso a este señor que usted trae. Pero, curiosamente, el señor, ya le dije que iba manejando, no sabía entrar a La Habana, y cuando entra al túnel de La Habana, usted sabe que hay una parte que dice Zulueta y otra parte que dice Malecón. Lo lógico era haber agarrado el Malecón para coger todo el Malecón, todo el Malecón habanero, hasta llegar al Hotel Coiba. Y el muchacho pues no tomó esa vía, cogió Zulueta y fue a parar por Prado, por ahí para arriba. Y el de la planta decía, ¿dónde está el objetivo que no lo vemos? ¿Dónde está el objetivo que no lo vemos? Y entonces yo le dije, mira, yo te voy a guiar, dale, que tú no sabes nada de La Habana y nos vamos a perder aquí y esto nos va a encontrar y capaz que nos caigan a tiro. Así que vine para atrás. Y entonces regresamos, porque la guagua era todo oscura, no se veía nada, ni para adentro ni para afuera. Entonces dimos toda la vuelta y cuando el señor, y eso es otra parte curiosa, que el señor de ese Hyundai que me estaba esperando por allá para ponerme una capucha en la cabeza y después llevarme a darme paseo por La Habana y todo lo que en su momento contaré y he contado algunas veces, pues cuando llegamos el señor iba virando y entonces el tipo le iba diciendo, el conductor le iba diciendo al jefe del operativo, sí, el objetivo está bien, él es el que nos está guiando. Y el tipo del lado decía, ¿qué? Juan está manejando. Y claro, ahí supe que era Alejandro Castro Espín, porque lo conozco la voz de niño, quien estaba organizando toda la feria aquella en mi contra. Así que nada, esto es todo por hoy, porque Rafa está apurado, desgraciadamente no pudimos hablar con Jorge. Intentaremos hacerlo en otro momento. Esto ha sido todo por hoy. El lunes nos vemos, si Dios quiere y el diablo lo permite, pero antes lo dejamos con unos consejos de Susana Pérez y My Cosmetic Surgery. Chao. La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico para mejorar la estética de la nariz mediante la modificación de su forma o tamaño. El objetivo es lograr una imagen armónica y simétrica de la nariz con el resto de los rasgos faciales.
Con esta cirugía se pueden corregir las desviaciones de tabique, aumentar o reducir las fosas nasales y modificar el ancho de la nariz, mejorando su perfil. Durante el procedimiento, el cirujano realizará una incisión que puede hacerse dentro de las fosas nasales o en la base de la nariz en función del tipo de remodelación que requiera el paciente. En ambos casos, la cicatriz resultante de este procedimiento es prácticamente imperceptible. Después de la intervención, se suele colocar una férula de plástico o un vendaje que proteja la estructura nasal en la nueva posición. Este vendaje suele retirarse a los 7 días. Importante, el paciente no debe fumar hasta pasados 15 días.